Bueno, hoy vamos a hablar del manual de funciones de la droguería, pero vamos a hablar específicamente de los cargos y las funciones. Este es uno de esos temas bien complejos porque en muchas ocasiones la droguería no entiende que existen unos cargos y que existen unas funciones y a veces se mezclan esas actividades. Pero resulta que para la ley eso está claramente definido y está claramente establecido en el sistema de gestión de la calidad. Por eso, una de lo que hace la visita a la Secretaría es verificar que usted tenga un manual de funciones y que esas funciones tengan unos cargos determinados. Eso parte desde un organigrama claramente establecido, pero también desde unos requisitos que tienen que tener las personas que se encuentran trabajando ahí. Aquí es importante que hagamos una gran diferencia. Esta diferencia se tiene que motivar, se tiene que entender. A ver, esta diferencia se tiene que entender a partir de dos términos que usualmente se confunden. El primer término tiene que ver con el propietario. Una cosa es ser propietario de un establecimiento farmacéutico y puede ser propietario una persona natural o jurídica y no se requiere ningún tipo de requisito para ser propietario. Eso, o sea, cualquier persona que quiera emprender, que tenga las ganas, que tenga el dinero, que vea la oportunidad, puede ser el propietario de una droguería. Pero es muy diferente al director técnico. Hay una gran diferencia. El propietario es un responsable legal. Es un responsable legal. En cambio, el director técnico es un responsable sanitario y es aquí donde viene la gran diferencia. Un propietario sí puede ser director técnico siempre y cuando cumpla con los requisitos. Y un director técnico puede ser propietario en el momento en que lo disponga, pero son términos diferentes. En muchas ocasiones veo que los organigramas colocan como el propietario como si fuera de alguna manera el gerente y le dan responsabilidades de director técnico. No, usted en el organigrama tiene que ser claro quién podría ser el gerente, como utilizan las cadenas, pero el director técnico es el equivalente en responsabilidad, mientras el propietario es responsable legal, el director técnico es responsable sanitario. Miremos el caso, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado con una cadena donde hay una falla de dispensación. Ahí hay tres niveles diferentes de responsabilidad. Está el del técnico que entrega mal el producto, pero hay un responsable sanitario que es el director que estaba a cargo de ese punto de esa droguería y que en esa empresa es un regente de farmacia que tiene una responsabilidad sanitaria y está el propietario, que es la cadena de droguerías, que tiene una responsabilidad legal. Cada uno responde, en ese caso, de acuerdo a diferentes parámetros. Pero eso nos tiene que indicar, entonces, quién es el director técnico. Hay que aclarar quién es el director técnico. Y para eso, vamos de nuevo a la idea de responsable sanitario, porque resulta que el director técnico es sobre todo una persona con muchas habilidades. Cualquier persona no debería ser un director técnico si no tiene algunas habilidades y actitudes. Esto lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Esto es bueno aclararlo y tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo dice la Organización Panamericana de la Salud? Es que la droguería es sobre todo parte del sistema sanitario y es salud pública. Y por ser salud pública, incide directamente sobre las comunidades. Como ustedes pudieron ver y ustedes saben, en muchos lugares existe droguerías, pero no existe servicio de salud. Entonces, lo que plantea la Organización Panamericana de la Salud es que la droguería sea parte del equipo de salud y en Colombia lo es a través del decreto 180 del 2016 que dice que es un servicio de atención en salud. Entonces, quien dirige el establecimiento tiene que tener unas habilidades y actitudes. Esto debería ser para todos, pero hablemos básicamente del director técnico porque ahorita miraremos cuál es su responsabilidad y miraremos cuáles son sus funciones. Y si usted es propietario, ¿qué requisito debería tener un director técnico? Pues ante todo es un investigador, pero no solamente un investigador en el sentido científico de la palabra como tal, sino que es un investigador de su comunidad, es quien mejor conoce la comunidad.
Entonces conoce varios de los elementos que hacen propia la comunidad, su cultura, su alimentación, su forma de vivir, su forma de interpretar. Imagínense que hoy estaba viendo las noticias como en Medellín, tan solo el 40% de las personas que ya deberían de estar vacunadas, entre 40 y 50 años, se han acercado a los sitios de vacunación. Ahí, por ejemplo, la droguería tiene que entender un poco las razones por las cuales las personas no se vacunan, o por qué se vacunan con una vacuna y no con otra, o cómo se dejan influenciar por los medios de comunicación o por las redes sociales. Es un líder nato. Posiblemente ningún otro funcionario de salud en la comunidad es tan líder como el de la farmacia. Es un líder importantísimo porque es un líder de muchos elementos, no solamente en salud, también en economía, también en aspectos que tienen que ver con el día a día. Es un profesor. En esto insisto mucho de que el director técnico debe fomentar espacios de práctica para aquellos jóvenes que están estudiando programas de farmacia para irlos colocando en los espacios que les va a permitir aprender. La farmacia es una profesión muy bonita porque se aprende con otro farmacéutico. Yo lo aprendí con mi tío Julio César, mi padre también fue farmacéutico, y esto como que se hace cuando el Club del Droguista visita droguerías, se encuentran muchos que tienen droguería porque se convirtió de alguna manera en un ejercicio familiar. Entonces se fue pasando la droguería, se le fue enseñando al otro, el muchacho que termina colegio lo llevan a la droguería a ayudar y se hace ya como todo un proceso, de ahí que sea un profesor. Es un estudiante permanente, esta es una profesión que necesariamente exige estudio. Esto no se hace de otra manera. Estudiar es una permanente porque cada vez estamos cambiando, no solamente con medicamentos, con las nuevas técnicas de comunicación, también con los nuevos, acabamos de ver a la doctora Catalina, con los temas normativos. Esto se hace todo el tiempo. Es un gestor, de hecho es un gran emprendedor. Yo creo que en Colombia la droguería hay que abonarle el hecho de que y me refiero a la droguería como farmacia comunitaria, hay que abonarle al hecho de que es un centro económico muy importante. En todo barrio, primero se coloca en todo barrio nuevo, primero se coloca una panadería y una droguería. Llegan casi que ahí, bueno, con lo del lichigo. Eso es casi que el motor económico. Cuando uno quiere montar una droguería, lo primero que hace es ir a ver si allá hay droguería, porque es un motor económico. Y es que esto tiene que ver porque es un gestor, pero también es un comunicador. Un elemento muy importante que maneja la droguería es la terapia bata blanca, ese espacio donde vamos a hablarnos con el vecino, nos conoce. Bueno, es muy importante ese elemento y entonces es un gran comunicador y en todos aspectos. Debe ser además un comunicador muy serio. En estos momentos de pandemia cumple una función de promoción y prevención muy importante y eso está en la norma. Entonces, tiene que utilizar su capacidad y su virtud de comunicarse con las personas, comunicación asertiva, para poder ser un gran comunicador. Es un tomador de decisiones, además porque en muchos de los casos, y aunque esto no es legal, ocurre, en muchos de los casos es la droguería la que apoya mucho del trabajo comunitario y mucho de lo que puede ser la salud pública en general. Es la persona que orienta el uso adecuado del medicamento. Y él no está ajeno a que, por ejemplo, muchas personas utilicen mal el medicamento porque una vecina lo recomendó. Entonces, hace una función de tomar decisiones. No puede esperar a que las personas siempre vayan al médico por muchas razones, entre otras por nuestro sistema de salud. Entonces, tiene que ser la persona que lo debe hacer en una toma de decisiones autónoma. Y es un cuidador. De hecho, hay un término que se utiliza en la farmacia, que es la atención farmacéutica, la traducción al español, pero realmente el término es pharmaceutical care, que quiere decir cuidador, o sea, no es una atención en el sentido de atender a otro, sino más bien ustedes lo que hacen es cuidar de otro, cuidar de su comunidad, cuidar de sus amigos, porque todos terminan siendo amigos, cuidar de los elementos del barrio, cuidar de los espacios públicos, muchas razones así. Entonces, siendo un responsable sanitario, es por eso
que la norma establece claramente quién puede ser director técnico. Y eso está en el decreto 780 del 2016. Nosotros le denominamos decreto 780, pero realmente el nombre es el decreto reglamentario del sector decreto único reglamentario del sector salud y protección social. Miren el impacto que tiene ese decreto. No es solamente un decreto a farmacia, es a todo el sector salud y protección social. Por eso estamos ahí, porque somos parte de la protección social. Y dice que puede ser el químico farmacéutico, la ley 212 de 1995, aunque la verdad en Colombia son muy pocos los químicos farmacéuticos que manejan establecimientos farmacéuticos comunitarios, muy pocos, menos de lo que debería ser. Somos el país en Latinoamérica que menos farmacéuticos tiene al público. Está el regente de farmacia de la ley 485 del 98, que viene desde el año 67. Y es el farmacéutico en verdad comunitario. Él nació con esa intención en 1967 ante la falta del químico farmacéutico como farmacéutico comunitario. Y está el expendedor de drogas de la ley 17 del 74. Yo sé que le dicen expendedor de medicamentos, a mí no me gusta el término expendedor de drogas. El término ahora le dicen expendedor de medicamentos, pero en la ley aparece como ley 17 del 74. Aquí quiero hacer una salvedad muy importante. Recuerden que hay varios tipos de servicios farmacéuticos. El expendedor de drogas solo aplica en droguerías, solo en droguerías. Y hay otros servicios farmacéuticos. Está la farmacia homeopática, está la farmacia droguería que hace magistrales, la droguería que presta servicios a IPS, los depósitos de medicamentos, las agencias de especialidades. Entonces, el expendedor solamente se le permite el trabajo en droguerías. Ellos son los únicos que pueden ser director técnico de acuerdo a la norma. Pero ese director técnico debe trabajar de mano con alguien. Y es acá donde viene una de las mayores confusiones cuando se habla de contratación, que ahorita miraremos cómo es el tema tanto con el director técnico como con el auxiliar de farmacia. Hasta hace unos años le llamábamos dependiente de farmacia, vendedor de farmacia, pero es que la norma establece es que es un auxiliar, y es un auxiliar en servicios farmacéuticos, o sea, debe serlo para todo. Él está establecido desde el decreto 3616 del 2005. Antes de ese decreto, existía unas personas que iban y hacían unos cursos, incluso lo hacíamos nosotros en Unisalud, y que se llamaban, se les daba un permiso, un título, que se llamaban auxiliar en farmacia y droguería. Cuando aparece la norma, es porque la norma recoge lo que se había planteado en las mesas sectoriales y establece que solamente hay 5 tipos de auxiliares en salud en Colombia. El auxiliar de servicios farmacéuticos, el auxiliar de enfermería, el auxiliar en salud pública, el auxiliar administrativo en salud y el auxiliar en salud oral. Solamente hay esos 5, no existen otros tipos de auxiliares. Esta norma va hasta el 2009 cuando se vuelve y se replantea la forma de prestar el servicio de formación de los técnicos. Y entonces aparece ya el 4904, que no lo coloco acá porque no tiene que ver con nosotros, pero muchas personas que estaban entre el 2005 y el 2009 tuvieron que haber ido a las instituciones de educación superior y actualizarse para obtener el nuevo título, o sea, denominarse auxiliar en servicios farmacéuticos. ¿Qué ocurre entonces con las personas que no son auxiliares en servicios farmacéuticos? Es que para poder ser auxiliar en servicios farmacéuticos hay un requisito importante y es que debe tener una especialización según el área. Por eso la Secretaría pide capacitación y actualización permanente para poder que haya una especialización según el área. El que trabaja en droguería, pues debe capacitarse en normatividad, sistema de gestión de calidad, dispensación, atención al usuario, bueno. El que trabaja en hospital, pues de acuerdo al área del hospital, si es oncología, si es pediatría, se especializa. El que trabaja en homeopatía, obviamente en homeopatía y así sucesivamente.
O sea, el técnico tiene que hacer unos cursos de capacitación según el área. En las droguerías, pues, por ejemplo, a través del Club de Droguistas se puede hacer la capacitación y tiene que ver precisamente con la capacitación que dictan permanentemente para droguería. Aquí quiero aclarar algo. No puede ser director técnico. Un auxiliar en servicios farmacéuticos no puede ser director técnico en ninguna circunstancia. La única circunstancia que es excepcional es cuando se entrega medicamentos a entidades, o sea, cuando se le entrega al sistema de seguridad social en salud, a entidades, pero es una delegación. Quiere decir que no es director técnico, sino que se le autoriza a entregar medicamentos, pero la empresa encargada de esto tiene que colocar un regente de farmacia que de alguna manera sea el auditor de lo que está haciendo. ¿Por qué ocurre la excepción? Porque resulta que en muchas poblaciones no hay ni regentes de farmacia, ni químico farmacéutico, ni auxiliares. Entonces, igual hay que entregar porque es obligatorio entregar medicamentos. Entonces se hacen esos casos. Pero demostrarlo un poco más complejo. ¿Qué ocurre con las droguerías? En las droguerías esa figura no existe porque en las droguerías se permite el expendedor de drogas. Entonces no existe la excepción de la norma con respecto a la droguería en específico. O sea, la droguería sí debe tener un director técnico. Si no tiene director técnico, pues sencillamente no puede funcionar. Hablemos de cuáles serían los conocimientos básicos. Y aquí viene el tema de la contratación. Es que a veces me dicen, bueno, ¿y qué le pido yo a un director técnico? Usted es una empresa y como empresa usted tiene que tener claro por qué lo va a contratar. Primero, un director técnico tiene que conocer todas las políticas y toda la normatividad que aparece sobre el modelo del servicio farmacéutico, obviamente. Todo lo que tiene que ver con medicamentos y dispositivos médicos en lo referente a la normatividad, permisos, registros, excepciones, bueno. Todas las normas para la garantía de calidad en salud. Ojo con esto, la garantía de calidad en salud, porque ustedes son parte del sistema de salud. No es solamente el 780, hay otras normas que están anexas a esto y es responsabilidad del director técnico. Y si trabaja, por ejemplo, en entrega de medicamentos, cuando usted es droguería y entrega medicamentos a entidades, pues el director técnico tiene que ser parte de los comités que son propios de esas instituciones. Si además tiene practicantes, pues tiene que ser parte del comité docente asistencial para poder estar en contacto con el practicante. Obviamente tiene que tener mucho conocimiento de todo el sistema de salud, en qué consiste el sistema de salud, porque nuestra función no es solamente vender, es orientar para que las personas puedan acceder al sistema de salud o en el caso, por ejemplo, en este caso del COVID, con el tema de la farmacoepidemiología, pues poder orientar al usuario con información veraz. Y tiene que haber tenido un registro ante el RETUS. Todos se registran ante el RETUS. ¿Qué es el RETUS? El Registro Único de Talento Humano en Salud. Todos los profesionales de la salud tenemos que haber hecho ese registro y se hacen las seccionales de salud donde uno termina. La excepción que tiene el expendedor de drogas es que él hace una inscripción que genera un denominado, una credencial o permiso que les dan para trabajar. El auxiliar en farmacia, pues obviamente tiene que conocer toda la política del modelo de gestión, las normas generales de medicamentos también, pero además usted debe exigirle a su auxiliar que conozca herramientas informáticas, que tenga capacidad de trabajo en equipo, que conozca buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación. Obviamente el director técnico las conoce, porque además hace el manual, pero el auxiliar es quien las ejecuta. Entonces, cuando usted vaya a contratar a un auxiliar de farmacia que no tiene herramientas informáticas, pues hay que colocarlo a que estudie herramientas informáticas. Por ejemplo, en el caso de los programas que tiene el Club de Droguistas, pues se puede hacer porque el Club de Droguistas capacita en esos campos. Esto también me lleva a otro tema, ¿no? Es muy interesante porque ya con los años, ya el Club del Droguista ha capacitado mucho personal, o sea que al momento de usted contratar a un auxiliar de farmacia, podría pensar, y debería de hacerlo, en que qué interesante contratar a alguien que ya maneje un programa como Farmatízate, porque eso me mejoraría los tiempos de capacitación y actualización. Obviamente tiene que ser un experto en comunicación asertiva, conocer toda la normatividad según el área, o sea, si está en hospitalario es una cosa, si está en droguería es otra, farmacia droguería es otra. Y tienen que tener el registro ante el RETUS. ¿Qué hacemos con los que no tienen registro ante el RETUS? Sería la pregunta.
hasta hace un tiempo le estábamos haciendo como el quite diciendo, no, es que él es el mensajero, pero es que resulta que el mensajero también tiene que conocer de medicamentos porque es la extensión del servicio de dispensación. Entonces decíamos, es que es el cajero, pero lo mirábamos atendiendo al usuario. Toda persona que entregue medicamentos a un usuario tiene que tener formación en el área. Eso es impajaritable. O sea, usted puede contratar a alguien para que sea su secretaria y no tiene que ser técnico en farmacia. Pero usted no puede contratar a alguien para entregar medicamentos sin que esté registrado en el RETUS, porque es el que nos da el permiso. O sea que es el momento de que usted revise si usted es propietario o si usted trabaja en una droguería y no es auxiliar de farmacia, no es técnico, que revise la formación académica. Porque, ojo con esto, si llegase a presentar algún problema que tenga que ver con la dispensación, lo primero que se le va a preguntar al director técnico es sobre los conocimientos, eso se llama la idoneidad del personal que tiene contratado. Entonces, cúrese en salud y tenga auxiliares de farmacia que tengan formación académica. Y si no la tienen, porque tampoco estamos diciendo que echen gente, pues comuníquense con el Club de Droguistas y hay muchas otras oportunidades también de poder actualizar el personal y que obtenga ese título de técnico en farmacia. Esto viene desde el 2005, como vieron la norma, pero pues hemos pasado ya al 2021 y todavía muchas personas no han tenido ni la oportunidad o de pronto la intención de hacerlo. Entonces este es el momento en que deben pensar, porque esto es un requisito que va escrito, ojo, esto debe ir todo escrito en el manual de funciones. En el caso de Farmatízate, él tiene toda esa información. Miremos las funciones del director técnico como para comprender un poco la responsabilidad del cargo. Yo quiero hacer claridad en esto y ahorita lo vamos a reforzar. Es un responsable sanitario y por ser el director técnico debe estar presencialmente mínimo 8 horas en la droguería. Eso no es de raticos, no es cuando pase la visita, porque él es el responsable sanitario. Entonces debe estar, y así dice la norma, debe estar 8 horas en el establecimiento. Eso es una ley que viene, un decreto que viene de 1964. El decreto 1950 del 64 dice que debe estar 8 horas presencial en la droguería en atención al usuario. O sea que no es solamente que se esté allá en el computador, sino que debe estar atendiendo al usuario porque es el responsable sanitario. Obviamente es el que se encarga de diseñar, implementar y realizar seguimiento a los indicadores del sistema de gestión de calidad de los establecimientos farmacéuticos. Ya si usted es director técnico, por ejemplo, y muchos adquieren programas informáticos o el manual de funciones, el manual no le sirve si usted no se lo lee, si no lo diseña y lo implementa. Si no, no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Debe establecer las condiciones técnicas de cómo seleccionar, adquirir, recepcionar, almacenar y devolver. Es el responsable directo de la dispensación de medicamentos. Ojo con esto, es el responsable directo. Si usted tiene una persona que no es técnico en farmacia y le permite, usted es el director técnico, y le permite que venda como quiera, formule como quiera, inyecte lo que quiera, le cuento que usted es el responsable de esa actividad de esa persona. Entonces, piense muy bien qué están dispensando y en qué condiciones están dispensando, porque es su responsabilidad. Debe establecer las actividades de promoción y prevención. Recuerde que es una farmacia, es un establecimiento de salud y por lo tanto tiene que haber claramente definido cómo se hace la promoción y la prevención. Ya con el Club de Droguistas estamos haciendo ya unos pilotos y ya pueden descargar una información que les sirve para comenzar a hacer promoción y prevención. Eso ya está en la aplicación de Farmatízate. Participar de todos los programas y comités. Cuando hablamos de eso, hablamos también de farmacovigilancia. Es el director técnico quien se registra ante el Programa Nacional de Farmacovigilancia. Es el responsable de la capacitación. Aquí siempre me hacen una pregunta y es que si el expendedor de medicamentos puede capacitar. Él puede capacitar en lo que le corresponde a su cargo, o sea, como director de farmacia, pero cuando corresponde a temas técnicos y científicos, no lo puede hacer el expendedor de medicamentos. Si usted es regente de farmacia o químico farmacéutico, usted sí está en la potestad por ley de ser docente, o sea que es válido, pero el expendedor no lo es. Entonces, si en su droguería lo que hay es un expendedor de drogas, el personal sí debe capacitarse
por fuera. ¿Cómo se capacita? Los laboratorios lo hacen, el Club del Droguista lo hace, plataformas de educación. Lo importante es que estén certificadas, que tenga un pensum, que es lo que Carlos les muestra permanentemente, donde usted puede descargar esa constancia y evidenciar que efectivamente sí recibió una capacitación que tiene un sentido dentro del proceso de farmacia. Debe obviamente liderar la cultura organizacional, establecer el Pareto. Si usted tiene un director técnico, entienda que además es un administrador, él es el que debe decidir cuál es el Pareto. O sea, hoy lo vieron con la charla de ABC, los productos, inventarios, eso es el Pareto. Liderar la cultura organizacional, ya dije, presentar los informes que exija la Secretaría de las autoridades. Este es un tema importantísimo. La visita a la Secretaría, donde queden pendientes, le corresponde al director técnico colocarle la cara a la Secretaría por los pendientes. No es al propietario. Eso sí es un error muy común que yo veo. Tienen contratado a alguien por fuera y ponen al propietario. No, es el director técnico que es el responsable sanitario. Bueno, manejar todos los horarios de los empleados y las comunicaciones de la droguería. Ojo, que el transporte de medicamentos también es responsabilidad del director técnico. O sea, que si usted envía por una aplicación, por Rappi, por domicilio, usted es responsable de lo que está enviando. Así, entonces tengan muy en cuenta eso. Entonces, mejor es que tenga un servicio de domicilio con personal capacitado. Y obviamente, usted es el responsable de la custodia de elementos de la droguería. Hace unos días me preguntaban por esto y me decían, es que en la droguería me van a descontar los productos que se me vencieron. Es que si usted es el director técnico, usted no tuvo que haber dejado que ocurriera eso, porque el manual de funciones y el manual de calidad dice que usted tuvo que haber reportado y haber hecho los trámites correspondientes para la devolución de los productos. Entonces, como hay unas condiciones con los proveedores, si a usted se le vencen los productos, pues tiene que colocar la cara por lo que se le venza, porque eso es un activo económico. Eso no tiene rebaja, eso no se debe perder porque sí. Yo hago aquí una advertencia muy importante. Es que hay personas que todavía me preguntan que si se puede amparar una droguería, que si se puede avalar una droguería, que yo soy el asesor de una droguería o que soy el asesor externo de una droguería. Eso no existe. Esos cargos no tienen ninguna responsabilidad ni legal ni sanitaria. Entonces, como no tienen responsabilidad ni legal ni sanitaria, esos cargos no existen. O sea, nadie ampara una droguería, nadie avala una droguería, nadie es asesor de una droguería, nadie es asesor externo de una droguería. Usted tiene que tener un director técnico. Entonces, mi sugerencia es, si usted es persona mayor de 28 años, puede demostrar la experiencia, pues tramite en la Secretaría de Salud lo que corresponde a la credencial de expendedor de medicamentos. Tramítelo. Aunque lo ideal sería que estudiara para que se convirtiera en regente de farmacia con las oportunidades que da ahorita la tecnología y sea usted el director técnico. Y si usted es regente de farmacia o es expendedor de medicamentos o químico farmacéutico, no se le ocurra prestar el diploma para amparar, avalar o asesorar una droguería. Eso es una falla terrible porque usted es el responsable sanitario. Entonces, por ser el responsable sanitario, cúrese en salud, no preste el título, porque donde llegue a ocurrir algo en la droguería, es usted que lo sanciona. Al de la droguería tiene unas responsabilidades legales, pero él puede sencillamente zafarse y decir, ¿cómo le parece? Que es que yo contraté un director técnico y él no hizo eso. Entonces, tienen que ser muy claros con ese manejo. Y el auxiliar de farmacia, pues tiene que cumplir con horarios y turnos. Yo insisto mucho en que esto del auxiliar de farmacia lo dejen por escrito, además, porque por norma debe estar así. Pero no solamente que esté en el papel, recuérdele que tiene unas obligaciones. Y voy a resaltar una muy importante, la dispensación de medicamentos se realiza según el parámetro que diga el director técnico. Entonces es el director técnico quien asume la responsabilidad de la dispensación, no es solamente el auxiliar. Entonces, si usted tiene un auxiliar que le permite formular, hacer curaciones y todas esas cosas que no se puede hacer, pues usted como director técnico es quien responde. Así funciona. Debe conocer el manual de procesos, debe cumplir con todas las condiciones de los indicadores de gestión. Y esto es muy importante,
porque básicamente el auxiliar es el que pone la cara al establecimiento en casi todos los establecimientos, por lo tanto debe tener un comportamiento ético y cumplir con lo que dice la norma con respecto a eso y estar todo el tiempo participando de las actividades de capacitación continua. Para ir finalizando, a mí me parece muy importante que ustedes revisen al interior, primero el organigrama, porque el organigrama es el que me dice quién es el responsable en qué jerarquía, pero también es usted el responsable de todo lo que ocurra con el, si usted es propietario, recuerde que usted contrata a un director técnico para esa función. Entonces, siéntese con su director técnico y dígale, venga, hay unas responsabilidades sanitarias que usted debe cumplir de acuerdo a este decreto. Si el director técnico no lo conoce, pues que se capacite, y si definitivamente no lo conoce, puede hacer que usted como propietario incurra en problemas legales porque el director técnico no tiene claro sus límites y sus alcances. Ahora bien, si contrata auxiliares, lo mismo. El auxiliar desde que ingresa a la institución, a su empresa, tiene que tener claramente sus funciones. Eso no es un lugar libre para vender. Ya pasó la época que aplaudíamos para que el cliente ingresara y rayábamos, y eso ya el usuario es un usuario cada vez más capacitado, cada vez más informado, cada vez más tecnificado, y pues queda mal que el trabajo de muchos años se eche por la borda por un grupo de técnicos, de auxiliares de farmacia o de simples vendedores que no comprenden que su esfuerzo como propietario se puede ver empañado por una mala imagen. Esto es entonces como la idea más general, pero pues tiene que sentarse y analizarlo. Listo, don Carlos, estoy disponible para que nos hagan las preguntas, lo mismo Luis Ángel. Luis Ángel sí alcanzó a conocer las droguerías. ¿Te acuerdas, Luis, cuando el vendedor era cualquiera? Sí, de acuerdo. Y que era muy complicado. Hoy día ya con tanta tecnología eso hay que cambiarlo, porque es que eso es lo que empodera al nuevo droguista, ¿no? Ya la gente sabe, ya la gente diferencia entre la droguería ¿cómo le llamaban a eso? Los teguas, le llamaban aquí en Bogotá, los teguas. Y las personas ya saben que para esto es una profesión y esto tiene que ser parte de la droguería. ¿Qué tal, por ejemplo, les hago una idea, qué tal si una vez al mes abren una hora más tarde y se reúnen y desayunan y plantean muchos de estos temas como, bueno, acuérdense que hay un cronograma de capacitación. Entonces, ¿cómo vamos a integrar esto dentro del manual de funciones? Y de una vez decirle cómo van ustedes con el manual de funciones. Ese bono de productividad es muy importante cuando se incluye en el manual de funciones. O sea, no es solamente pagarle la comisión, sino que también vean que la comisión, que todavía se paga y está muy bien que la paguen, esté unida al manual de funciones. O sea como, oiga, le voy a dar el 40% de la bonificación siempre que usted me haya cumplido con los ítems de su manual de funciones. E insisto mucho, Carlos, en la responsabilidad. La responsabilidad es muy grande porque imagínate el esfuerzo, colocar una droguería es el esfuerzo y los sueños de una vida. Hay personas que se salen de trabajar 20 años de estar en un mostrador para colocar su droguería. Y terminan llevando a alguien que posiblemente por un mal procedimiento termine echando al traste todos esos años de trabajo. Entonces, esto sí es muy, muy claro. Y estarle recordando de todas maneras que hay una jerarquía. Y el director técnico, insisto mucho, el director técnico debería estar siempre presente. No sé en las visitas que ustedes hacen si todavía asiste el director técnico de fotocopia, que sacaban tantas fotocopias que al final hasta ni se miraba la fotocopia. Creo que eso ha cambiado mucho y ya por fin los propietarios se han dicho, hombre, sí, yo debo tener una persona, no un administrador, sino un director técnico, o sea, que no solamente administre. Te voy a contar una cosa, Carlos. Una de las mayores cadenas de Colombia con más de 1000 y pico de puntos tenía administradores y era de los de coloquemos ahí el diploma y que en este pueblo nadie llega. Hasta que se dieron cuenta que era obligatorio, más que obligatorio era necesario, y hoy día esa cadena trabaja con prácticamente uno llega. Me ha gustado mucho un tema, Carlos. Imagínate que pongo a mis estudiantes y les digo, vayan a la droguería de barrio, visítela y pregunte quién es el director técnico. Vieran lo agradable que es, ya han pasado muchos años de que hablé de esto, una vez, creo que unos 15 años, agradable es que digan, el señor dice que está estudiando regencia de farmacia. O sea, la gente sí está comprometida con lo que está haciendo.
hay otras que me dicen que es técnico, pero que igual va a estudiar regencia de farmacia. O sea, hemos cambiado un poco la mentalidad. En los últimos años tú lo has notado, Carlos, y ya que Luis Ángel llega al equipo, cuando Carlos comenzó, esto era imposible porque eso, ¿qué es? Cualquiera tiene droguería. Ya nadie tiene droguería, ya incluso estar dentro del club de droguistas es un sello de seriedad y calidad. Así es, don Fabio. Pues mire, aquí hay otra pregunta, bueno, es un comentario tal vez. Fabio Moreno dice, con relación a las capacitaciones que tienen que hacer los directores técnicos, hay muchas falencias, empezando porque las secretarías de salud deberían coordinar eso y no dejar en manos de terceros. ¿Usted qué opina al respecto? Lo que ocurre, hola Fabio Moreno, lo que ocurre, Carlos, es que nosotros tenemos dos farmacias. Nosotros tenemos la farmacia de la academia y de la ley, ¿no? Esa es la farmacia del papel, todo bonito, ya, esa es la bonita. Y la farmacia que ustedes conocen, la del barrio, la del día a día, la de que ustedes tienen que hablar con ellos, la del señor que lo colocó con mucho esfuerzo, no, la de la señora que colocó una venta de medicamentos porque no había ni una más en el barrio, la enfermera que se volvió droguista. Y entonces la norma asume que el director técnico tiene una formación, pero eso no es tan cierto. Y entonces en muchos lugares es muy difícil que las secretarías coordinen eso, uno. Y dos, si todas las charlas fueran como la del club de droguista, que es entre amigos, pues sería fenomenal. Pero hay muchas charlas que citan las secretarías de salud y se habían convertido, he notado que ha cambiado por lo que he visto con el club de droguista, se habían convertido que uno iba, era obligado, le pegaban unas vaciadas y entonces allá decían, recuerden que no pueden formular y todo el mundo calladito y miraban los unos al otro, usted formula, no, yo asesoro. Entonces se volvió como en punitivo. Pero sí es cierto que hay muchas falencias, pero mire que estos espacios ayudan. Veo muchas personas que se comunican de muchos lugares del país, de Maicao, de Cartagena del Chairá, de sitios donde sería imposible que llegara la capacitación de otra manera. Entonces sí, claro, nosotros al interior con el Club del Droguista estamos como planificando, lo que pasa es que el club se ha salido de lo que se esperaba, pero sí estamos planificando porque sabemos que este será a futuro una de las banderas más importantes de la farmacia, las capacitaciones, pero no las capacitaciones para el personal, la capacitación tiene que salir hacia allá, salir hacia el público, salir al mostrador, salir a las personas. Ok, una persona que trabaja solo en una droguería, el propietario que montó su negocio, él es el propietario, director técnico y auxiliar. ¿Cómo sería ese organigrama y ese manual de funciones para él? Es además el mensajero, es el gerente. Mire, yo le tengo mucho cariño a esa droguería, me parece que el que hace esas cosas es impresionante, desde el mismo momento en que le llega la idea a la cabeza. Primero porque el que hace eso se está enfrentando contra todo un modelo, primero económico y luego familiar. ¿Tú sabes cuántas veces me dijeron a mí en la casa que estaba equivocado y que esto no iba a funcionar? ¿Tú sabes cuántas veces quiere uno botar la toalla, Carlos? Yo me retiro 10 años antes de la pensión porque fui muy juicioso y organizado. Pero si yo hiciera cuentas de los 35 años que llevo, yo he trabajado 70, hermano. Porque en esta vaina de trabajo son 18 horas. Esto no tiene menos tiempo. El organigrama es más un documento que hay que cumplir, pero sí hay que tener el manual. Porque usted no va a ser siempre el auxiliar. Usted en algún momento llegará a contratar a alguien y eso usted tiene que tenerlo claro. Y la idea es que usted se potencie a decir, cuando yo contrate a alguien, tengo que hacerlo. Pero sí tiene que estar escrito. Obviamente hay muchas droguerías donde el mismo director técnico es el auxiliar. Y no solamente droguerías. ¿Sabes, Carlos, que mucha entrega de medicamentos tiene esa figura? Director técnico y auxiliar a la vez. Porque solamente entrega 50 fórmulas al día, entonces él hace las dos funciones. Pero en el cargo queda claro que es esa persona, ¿listo? Lo de propietario es un término más como administrativo que operativo, porque realmente el propietario, hay muchos propietarios que tienen muchas droguerías y realmente incluso se hacen a un lado, ¿no? Ellos dejan trabajar. Yo fui propietario y tenía administrador y sabía que era más importante lo que hacía Johnson, que era la persona que lo manejaba, a lo que yo hiciera, porque yo era técnicamente un desconocido. Entonces, hay que enfocarse más en ese recurso humano, que es el director técnico y el auxiliar. Hay muchos propietarios que solamente pasan y saludan, llevan las 11, o creo que todavía las llevan, ¿no? Llevan el almuercito y los dulces, o van van y abren la caja cuando requieren.
esa figura así. Bueno, a propósito de eso, ¿no? A veces veo un conflicto entre director técnico y propietario. Es importante saber que el responsable técnico y asistencial es el director técnico, no el propietario. Entonces, si usted es director técnico, es bueno que se reúna con el propietario y le deje claro cuáles son sus límites y alcances, porque creo que esto sí es algo que no me compete a mí en esta charla, pero que suele ocurrir, y es que a veces el propietario es el hijo, la esposa, la otra esposa, así, o sea, se vuelven todos propietarios, entonces se le vuelve un rollo al director técnico el manejo de la farmacia. Pero sí debe ser muy claro, además porque las charlas, por ejemplo, que han dado siempre al Club de Droguistas, siempre habla de empresa, ¿no? Aquí hablamos de empresa. La droguería, por chiquita que sea, es empresa. A veces me dicen, es que yo tengo una droguería pequeña. No, es una droguería, hermano. Y mire que el manual, Carlos, es lo mismo para el director técnico de una droguería que vende 300,000 que para el que vende 50 millones. Es la misma cosa. Entonces, ahí no hay pequeño nada. ¿Cuál cree usted que es el futuro de la farmacia y droguería aquí en Colombia durante los próximos 5 años? Mire, Carlos, que la droguería tiene una oportunidad inmensa. Primero porque ya entró a la tecnología. O sea, ya casi que todos están en la tecnología. Droguería que no tenga WhatsApp y medios de pago, ya eso no existe. Esa droguería se quedó por fuera. Te conté lo que me pasó hace unos 20 días con mi hijo en Madrid, que no pude encontrar una droguería porque no tenía donde yo transferirle por Nequi. Entonces, pues me parece como extraño porque pierden muchas oportunidades hasta que encontramos una droguería y mira que sí cumplió con ese objetivo. Entonces, la droguería ya tiene una gran oportunidad, pero aprovechando esa oportunidad tecnológica, Carlos, es el momento de que la droguería salga a ponerle la cara a la comunidad. Esa ponerle la cara a la comunidad es salir del mostrador, decir que es importante, yo insisto mucho en eso, empoderamiento. Y siempre lo pregunto en la charla, ¿quién es el profesional de salud más importante de la comunidad? No es el médico, Carlos, porque él sabe mucho, pero nunca está cercano. No es la enfermera, Carlos, porque siempre está en el hospital y yo al hospital. Ahorita menos puedo ir, ¿sí o no? No es el terapeuta ni esas personas. Son muy importantes en su profesión, pero el único que está 24 horas al día con las comunidades es el de la droguería. Entonces hay que tomar ese empoderamiento, Carlos, y salir a buscárselo, o sea, salir a demostrarlo. Hay droguerías que le tocan al señor a las 11 de la noche porque el niño se le olvidó comprarle pañales. Y el señor sale amablemente por la ventanita, levantado, deja de dormir para hacerle el favor a la vecina. Entonces, en la pandemia se vio, el único establecimiento de salud totalmente disponible fueron las droguerías. Y era el temor y le ponían cosas y le ponían plásticos y el señor de la droguería llegaba preocupado. Esta mañana escuché como decía Luis Ángel, como muchos han fallecido desafortunadamente porque son la primera línea y sí, de verdad, es la primera línea del COVID. Tengo el caso de una amiga cercana en el Caquetá que falleció ella y fallecieron a los 15 días sus 3 hermanos. Entonces es impresionante eso. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese trabajo que tienen, potenciarse, salir y demostrarle a la comunidad que son muy importantes? Porque yo sé que vienen cadenas internacionales, Carlos, pero ninguna cadena internacional me dirá vecino como me dice el de allí. Tampoco ninguna cadena internacional me dirá, oiga, yo a usted lo vi en YouTube una vez. Ninguno, sí, o sea, es un trato amable, es un trato que solamente, ¿y sabes por qué es? Porque ese señor Luis Ángel, que tiene droguería, almuerza donde el vecino, ha tomado cerveza cuando juega fútbol el de la tienda, ha hecho de todo con su comunidad. El de las cadenas no, Carlos, el de las cadenas se quita su blusa a las 5 de la tarde, cierra su negocio, se va y no vuelve. Él no conoce la comunidad. En cambio, uno sí le toca la falta de agua, las vías malas, tantas. Ahorita con los paros, el de la droguería le tocó asumir los paros con lo que tenían inventarios, ¿no? Con lo que tenían inventarios. Entonces, imagínate si no es el momento de empoderarse. ¿Cómo empoderarlo? Aprovechen las herramientas tecnológicas que tienen y salgan a decirle al vecino. Yo lo hacía cuando tenía droguería. Cuando las ventas se bajaban, Carlos, esto sí fue una clave que siempre me funcionó. Cuando las ventas se bajaban, Carlos, yo me ponía mi blusa. Estaba en un barrio estrato 2 y me paraba a saludar todo el que pasaba. ¿Cómo le va? ¿Cómo siguió el niño? Ahí sí me acordaba del niño.
Entonces nos faltaba alguien que decía, pásese por la casa y tomamos café. Allá me iba a tomar café. Eso lo aprendí desde cuando era mensajero. Uno tiene que llegar al mediodía, por la tarde y por la noche para que le aseguren la comidita, que nadie le niega la comida de la droguería. Y así era como funcionaba, Carlos. Y ese empoderamiento es lo que hace que la gente lo recuerde. Mire, cuando hablan de comprar una droguería por la prima, uno en el fondo no está comprando unos muebles. El señor que se va se llevó toda la clientela. Eso es una cosa impresionante, el impacto que puede tener la droguería en la comunidad. Y ahora como sociólogo sí lo entiendo más, porque sabes que él sí logra entender la comunidad desde muchos aspectos, de muchos contextos que no se tiene en el día a día. Por ejemplo, te pongo un caso. Nadie reporta como problemas de salud pública los piojos. Nadie. En la droguería sí lo sabe. Y él es el que maneja el problema de piojos en el barrio, ¿no? Y entonces si tú preguntas al Sistema Nacional de Salud, ¿cuántos casos? No, ni uno. ¿Cómo que no? Ese es de la droguería el que lo sabe. Entonces, Carlos, en 5 años, aprovechando la tecnología, pasando este momento, la droguería tiene que potenciarse y entrar a la farmacia comunitaria, que es un tema que Luis Ángel ya me había escuchado con anterioridad hace muchos años, hablar de la farmacia comunitaria como base de la farmacia, de la droguería. Le cuento que hicimos una encuesta de cuál era la profesión de las personas que nos estaban viendo con respecto al tema de farmacia y droguería. El 21% son regentes de farmacia, el 30% son auxiliares de farmacia, el 34% son expendedores de medicamentos y colocamos una opción que era otros, el 15%. Supongo que pues, de pronto no tienen algún título en específico. Entonces vemos cómo ya hay una gran cantidad de regentes de farmacia que nos siguen, mucho expendedor auxiliar de farmacia que ya, personas que ya han ido profesionalizándose, y qué bueno ver que seguimos creciendo a nivel profesional con esta linda profesión. Oiga, Carlos, le cuento que muy bueno porque nosotros hicimos la última encuesta de regentes cuando yo era activo y la hicimos en el 2012 y solamente el 8% de los que estaban en droguería eran regentes de farmacia. Y si estamos hablando de un proceso de profesionalización es muy bueno. Yo quisiera, para cerrar esto, Carlos, es que nosotros tenemos un problema como con los títulos. O sea, nosotros creemos que cuando yo entro a la universidad, yo tengo un título, me separo del resto de mortales. Yo molesto mucho con eso porque yo digo que los sociólogos hablamos en unos términos muy enredados como para entendernos nosotros y que los demás no sepan. Entonces los regentes queremos estar separados y nos llamamos doctores. Estos días que estaba reunido con otros escritores ya me dicen maestro, cosa que me parece bien. Pero es que en el tema, hermano, no es ese, porque en droguería no puede existir eso, si es el primer sitio de consulta. Entonces qué bien que le digan don Pedro, pero que don Pedro sea regente de farmacia, o sea, que entienda que su mostrador es eso. Luis Ángel, tú estuviste con Massimio cuando fueron a España, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, la Universidad de Valencia. Correcto, y te diste cuenta que el farmacéutico que se para en ese mostrador es un farmacéutico licenciado con 4 y 5 títulos atrás guardados. Es un señor de estudios completos, 5 años de universidad más especialización, y es el que está en el mostrador atendiendo a la gente como el droguista normal. Es increíble el impacto. Y ellos lo saben, ¿no? Ellos saben que esa es su función. Y tú le dices, ¿y por qué no se va para el escritorio? Dice, no, porque es que mi lugar es acá. Y mira el término que utilizan, que es muy interesante. Mi farmacia. Porque además son los propietarios de las farmacias. Eso es tal vez de lo que uno más se trae. Y Massimio por eso lo llevó a España a contarles cómo sí eran muy profesionales el trabajo.